En el presente video vamos a conocer el paso a paso que debemos realizar para el cargue de nóminas electrónicas a través de mi nómina. Recordemos que en mi nómina contamos con dos ambientes, uno que es el ambiente de pruebas y otro que es el ambiente de producción. El ambiente de pruebas es el que tenemos en este momento en pantalla. Acá en la URL vamos a poder conocer la dirección, es minomina-cuba.cnet.ws. En esta otra pestaña tengo el ambiente de producción, cuya dirección es www.minomina.com. Es indispensable que si no contamos nosotros con un perfil de mi planilla, si no somos usuarios de mi planilla, realicemos el registro tanto en el ambiente de pruebas como en el ambiente de producción. Si ya nosotros contamos con un perfil en el portal de mi planilla, vamos a ingresar exactamente con el mismo usuario y contraseña que utilizamos para ingresar a dicho portal. Asimismo, independientemente si ya somos usuarios de mi planilla, debemos sí o sí realizar el proceso de registro en mi nómina-cuba.cnet.ws. Debemos dar clic en el botón Regístrate, el cual nos direccionará a un formulario que consiste en 4 pasos, los cuales debemos llenar para finalizar los procesos de registro de la empresa. Una vez terminemos, vamos a poder ingresar un usuario y una contraseña con la cual nos vamos a loguear a nuestro ambiente de pruebas. Acá yo ya cuento con una empresa para hacer las pruebas y la capacitación del día de hoy. Vamos a dar clic en el botón entrar. Una vez ingresamos, este pop-up es el primero que nos aparece mostrándonos las fechas y calendario de obligatoriedad que determinó la DIAN a través de la resolución 000063 del 30 de julio del 2021. Vamos a cerrarla. Lo primero que vamos a hacer es verificar nuestra información básica. Estos pasos los vamos a hacer tanto en el ambiente de pruebas como en el ambiente de producción. Dentro de la información básica es indispensable que tengamos presente que el root es obligatorio y su cargue es necesario. Esto para poder realizar toda actualización y modificación del resto de la información que tenemos contenida en la información básica de nuestra compañía. Asimismo es indispensable que en el módulo de configuraciones contemos con ambos métodos de carga de tipo archivo. Esto con ánimo de que nos permita generar la carga de los archivos planos o CSVs que vamos a ingresar para enviar a la DIAN, tanto en pruebas como en producción. A través del módulo nómina, dando clic en subir archivo, vamos a poder descargar el manual que nos permite conocer cuál es el archivo plano que maneja mi nómina para la nómina electrónica. Damos clic en manual de estructura de nómina electrónica, el cual nos va a direccionar a un tutorial también que nos va a permitir generar la descarga. El archivo que nos va a descargar es este que tenemos aquí en pantalla. Este archivo contiene varias hojas dentro de las cuales vamos a poder consultar toda la información que tenemos contenida en la resolución de la DIAN y asimismo cómo debemos organizarla en nuestro archivo plano para lograr un cargue exitoso del mismo. En la hoja número 1 tenemos la introducción. En la introducción vamos a poder conocer en resumidas palabras de qué se trata la nómina electrónica, qué es la información que debemos informar en la misma, qué campos son obligatorios y no son obligatorios bajo la normatividad DIAN. En la hoja número 2 vamos a conocer la lista de campos. Esta lista de campos contiene todos y cada una de las columnas o celdas que vamos a ver ahorita en la hoja de estructura, que es la información que debemos diligenciar. En importancia vamos a encontrar si el campo es obligatorio o facultativo. Vamos a entender como obligatorio los campos que la DIAN según resolución exige dentro de la nómina electrónica y como facultativos todos los campos opcionales. En ocurrencia 1 a 1 para si son obligatorios, 0 a 1 si son facultativos. Y en clase vamos a encontrar también qué tipo de datos es el que debemos ingresar, si es de tipo numérico, alfanumérico, entre otros. Por último tenemos la longitud. En la longitud vamos a encontrar entonces el máximo de caracteres que podemos ingresar dentro de la estructura. Ya puntualmente en la hoja número 3, que es la estructura, vamos a encontrar 5 filas que son las que nos indican qué información debemos colocar en la parte de abajo. Entonces en la fila número 1 vamos a tener enumerados todas las columnas que debemos diligenciar. En la fila número 2 el código del campo, el cual contiene las NIEs. Recordemos que esta NIE corresponde a las reglas de validación que la DIAN asignó a cada uno de los campos que nosotros vamos a diligenciar.
Con esta NIE vamos nosotros a poder identificar también posibles errores o rechazos que obtengamos por parte de la DIAN. Esto con el objetivo de que una vez obtengamos la regla de rechazo para un posible documento nómina en estado inválido, podamos generar la corrección de la misma. La fila número 3 contiene la sección de la información que vamos a indicar para la nómina de nuestros colaboradores. Por ejemplo, el primer módulo que tenemos es la información del trabajador. Seguimos con información nómina, ajuste de nómina, número de secuencia XML, entre otros que vamos a ir viendo más adelante. La fila número 4 contiene el nombre del campo puntualmente. Acá vamos a poder orientarnos acerca de cuál es la información que debemos colocar para la nómina de nuestro colaborador. En la fila número 5 se encuentra la importancia. Importancia es si el tipo de datos, si es obligatorio, si es facultativo. Entonces, dependiendo si es obligatorio o facultativo, sabemos si debemos diligenciarlo o podemos dejarlo vacío. Y en la fila número 6 está el tipo de dato. Entonces, si es entero, si es alfanumérico, es prácticamente la misma información que tenemos en la lista de campos, solo que acá en la estructura nos va a facilitar el diligenciamiento del mismo. Por último, tenemos en la fila 7 la descripción del campo como tal. Entonces acá vamos a encontrar, digamos, una definición más amplia de la información que vamos a colocar en este espacio. Vamos a empezar aquí en la fila número 8. Con este colaborador nos vamos a basar para la capacitación y les voy a explicar todos y cada uno de los campos que debemos colocar. Entonces, en la columna B tenemos el código de tipo de documento. Para este tipo de casos vamos a poder dar clic y esto nos va a direccionar directamente a las hojas que contienen las tablas con los códigos que directamente la DIAN indicó en la resolución 0013 del 11 de febrero del 2021 y su respectivo anexo técnico. Dependiendo del código del tipo de documento del colaborador, vamos a asignarlo en la casilla correspondiente. En este caso viene siendo acá 13, es para cédula de ciudadanía. Seguimos con la columna C, número de documento. Acá vamos a colocar puntualmente el número del documento del colaborador. Si es cédula de ciudadanía, colocamos la cédula. Si es documento tipo tarjeta de identidad, vamos a colocar aquí el número de la tarjeta de identidad. Primer apellido, segundo apellido. El segundo apellido es facultativo. Primer nombre y otros nombres. Este puede ser, por ejemplo, el segundo nombre, pero también es de tipo facultativo. Continuamos con la columna H, tiene que ver con el código de tipo de trabajador. Si no conocemos los diferentes tipos de códigos, entonces damos clic de igual forma en la parte superior para que nos lleve directamente a la lista que la DIAN nos proporciona para identificar qué tipo de trabajador es el que tenemos. En este caso, por ejemplo, estamos colocando 01 para dependiente. De igual forma va a suceder con código de subtipo de trabajador. Dando clic nos va a direccionar al recuadro que contiene la información que podemos indicar para nuestro colaborador. Alto riesgo de pensión. Tenemos que es un parámetro que indica alto riesgo de pensión para trabajadores durante el periodo. Son actividades que están dentro del decreto 2090 del 2003 o norma que la modifique o sustituya. Entonces, dependiendo si aplica o no aplica, vamos a demarcar con un false en el caso de que sea falso o un true en el caso de que sea verdadero, que aplique para alto riesgo de pensión. Seguimos por lugar, trabajo, país. Acá vamos a colocar el código del país puntualmente, pues en este caso, por ejemplo, estamos colocando Colombia. Lugar, trabajo, departamento de estado. Esto está basado en los códigos de Ibipola, sin embargo también están incluidos dentro de la resolución 000013 y podemos consultarlo dando clic en la parte superior. Vamos a tener acá por departamentos, respectivamente el nombre y el código que debemos asignar en este caso es el código de departamento. Misma situación va a suceder con ciudad. Ciudad también nos va a dirigir a la tabla. En este caso vamos a coger pues puntualmente el código de municipio y o ciudad que vamos a asignar. Lugar, trabajo y dirección es obligatorio, debemos colocar el lugar de trabajo de la dirección de nuestro colaborador. Seguimos con salario integral. En salario integral debemos especificar a través de igual forma de un true o un false si el salario de nuestro colaborador es de tipo integral o no es un salario integral. Tipo de contrato vamos a especificar dependiendo de la tabla de la DIAN. Damos clic en tipo contrato y especificamos según el código cuál es el tipo de contrato que tenemos para nuestro colaborador. En sueldo vamos a colocar puntualmente el sueldo que tenemos para nuestro colaborador.
Fecha de ingreso, la fecha en la que ingresó nuestro trabajador a la empresa. Fecha de retiro, esta es facultativa, dado que pues se coloca únicamente en caso de que tengamos personas retiradas en la nómina del mes que vamos a reportar. Tiempo laborado es la cantidad de tiempo que lleva laborando el trabajador en la empresa, esto lo colocamos en días. Email del trabajador, esto es un campo facultativo, es opcional. Si nuestro trabajador cuenta con correo electrónico, lo diligenciamos, de lo contrario podemos dejarlo vacío. Tenemos un espacio de notas, acá en notas esto es un texto libre, es un espacio libre donde podemos dejar alguna observación y o novedad. De igual forma pues es opcional, si no necesitamos hacer notas para la nómina del colaborador podemos dejarla vacía. Comprobante total, tengamos muy presente que debe ir el total de devengados menos deducciones, es obligatorio. Seguimos con tipo de moneda, de igual forma damos clic para que nos direccione a la tabla que contiene los tipos de monedas. Sin embargo, pues en el ejemplo lo tenemos con COP para peso colombiano. TRM es un campo facultativo, recordemos que significa tasa representativa del mercado y este campo aplica únicamente para cuando el tipo de moneda es diferente a COP, peso colombiano. Tipo de nómina, tenemos acá en resumen cuáles son los tipos que vamos a identificar o a asignar. En este caso, como estamos haciendo nóminas individuales, asignamos el código 1 para nómina individual. Fecha de inicio de liquidación debe ser la fecha en la que se inicia la liquidación del mes para nuestro trabajador. En esta parte tenemos ajuste nómina. Ajuste nómina se va a utilizar netamente para cuando nuestro tipo nómina, columna Z, se diligencia con el numeral 2, que son para las nóminas de reemplazo. Número predecesor consistirá en el número puntualmente que hayamos asignado para la nómina reportada anteriormente para el trabajador. CUNE predecesor consistirá en ese código alfanumérico que entrega la DIAN directamente para la nómina reportada antes para el trabajador. Y por último, la fecha de generación se debe colocar acá dentro de los formatos específicos para la fecha, que es año, mes, día, la fecha en la que se generó la nómina para el trabajador, la nómina que vamos a ajustar. Llegamos al número de secuencia de XML, tenemos tres columnas. La primera, que es código trabajador. El código del trabajador es un campo facultativo, es opcional. Podemos manejarlo, por ejemplo, de forma ascendente si no tenemos listados a nuestros trabajadores. Prefijo también es un campo facultativo. En prefijo debemos asignar unas letras que no superen máximo la capacidad de 5 caracteres y es como vamos a identificar la nómina que vamos a enviar a la DIAN. Seguimos con consecutivo. El consecutivo sí es de tipo obligatorio y debe ser ascendente, no podemos tener números de nóminas repetidas. En este caso, como se pueden dar cuenta, tenemos dos filas con la misma información. ¿Esto para qué? Mi nómina permite enviar ajustes o novedades adicionales para el mismo colaborador únicamente duplicando esta información. Más adelante les voy a mostrar cómo colocamos, por ejemplo, novedades adicionales para el mismo colaborador únicamente repitiendo lo que es el prefijo y el consecutivo. En pago vamos a tener 5 columnas. La primera, que es la forma de pago. En este caso pues únicamente tenemos el código 1 para contado, dado que se entiende que es de contado el pago de la nómina de nuestros trabajadores. Es un campo obligatorio. Segundo, tenemos el método de pago. Para método tenemos una amplia lista que la DIAN nos proporciona también. Dependiendo de la forma en la que se realice el pago para el colaborador, pues vamos a seleccionar el código y lo vamos a indicar en el campo específico según la columna A y. Seguimos con banco. Banco es un campo facultativo. Si queremos indicar el nombre del banco a través del cual hacemos la consignación, transferencia o pago puntualmente de la nómina a nuestro colaborador, lo indicamos. De lo contrario, podemos dejarlo vacío, en blanco. Mismo caso para tipo de cuenta. Acá en tipo de cuenta podemos especificar si es una cuenta de tipo ahorros o de tipo corriente. Si no queremos indicarlo, al ser facultativo podemos dejarlo en blanco, vacío. Por último tenemos el número de la cuenta. De igual forma es un campo de tipo facultativo. No debemos, si no se requiere, colocar el número de la cuenta. De lo contrario, si nuestro colaborador nos proporciona el número, pues podemos colocarlo en este campo.
Fechas pagos, vamos a colocar puntualmente la fecha del pago de la nómina a nuestro trabajador. La indicamos en el formato que ya conocemos, es el que debemos manejar para todas las fechas, que es año, mes y día. En básico tenemos días trabajados y sueldo trabajado. En días trabajados va la cantidad de días laborados durante el periodo de pago. Pues acá tenemos el ejemplo puntualmente con 30 días, es un campo obligatorio. Sueldo trabajado, lo mismo, es de tipo obligatorio y es el valor base o sueldo del trabajador, el cual corresponde a lo trabajado en los días laborados. Seguimos con transporte, tenemos tres columnas. En la primera tenemos el auxilio de transporte, el cual es de tipo facultativo. Si aplica conforme a la ley el auxilio de transporte para este colaborador, pues colocamos puntualmente el valor por el cual se le hace pago. En la siguiente columna tenemos viático, manutención o alojamientos, el cual también es de tipo facultativo. Corresponde al valor de viáticos, manutención y alojamiento de carácter salarial. En esta otra parte que tenemos viático, manutención, alojamiento NS, esto quiere decir que es no salarial. Y acá colocaríamos puntualmente el valor que vamos a pagarle a nuestro colaborador. Seguimos con horas extras diarias. Aquí en la parte superior vienen ya los módulos que vamos a indicar las horas extras para nuestros trabajadores. Se tiene tanto la definición como la abreviatura. La primera columna que vamos a verificar es la hora inicio y hora fin. Ambos son de tipo facultativo. Si queremos podemos informarlas, de lo contrario podemos dejarlas en blanco o vacío. Continuamos con la cantidad. La cantidad puntualmente pues de días que se le va a hacer pago al colaborador, el porcentaje por el cual se le va a hacer el pago. Recordemos que porcentaje también va conforme a una tabla específica por la DIAN y deben estar sí o sí contemplados los porcentajes dentro de la tabla entregada. No pueden haber pagos de horas extras, horas nocturnas o cualquier definición de las que presta la DIAN con un porcentaje diferente al incluido dentro de estas tablas. Por último tenemos el pago. Acá colocamos puntualmente el valor del pago que le vamos a hacer a nuestro trabajador. Este mismo ejercicio de horas extras lo vamos a aplicar para todos los diferentes tipos de horas que la DIAN nos permite hacer pago a nuestros trabajadores. Vamos a continuar con el módulo de vacaciones, en donde vamos a encontrar en la primera columna vacaciones compensadas. Para vacaciones compensadas vamos a tener un campo de tipo booleano, donde vamos a demarcar con un true para las vacaciones compensadas o un false para las vacaciones no compensadas. En ese orden de ideas, para las vacaciones no compensadas vamos a tener que colocar la fecha inicio y la fecha fin de la misma. Para las vacaciones que sean compensadas no va a ser necesario que asignemos dicha fecha. Como les indicaba anteriormente, un colaborador puede tener dos novedades dentro de su misma nómina. En este caso, por ejemplo, a este trabajador se le hizo pago de vacaciones compensadas y no compensadas. Teniendo en cuenta que en el consecutivo y en el prefijo ya repetimos la información, acá ya vamos a poder colocar en la segunda fila la novedad adicional que vamos a reportar. En este caso, esta es la que corresponde a la línea inicial del colaborador, estas de aquí abajo a las novedades adicionales que vamos a colocar. Continuamos con cantidad. En cantidad es un campo facultativo, vamos a colocar la cantidad de días. Tengamos muy presente que si informamos cualquiera de los campos de vacaciones, automáticamente todos se nos van a convertir en obligatorios. Entonces en cantidad, ya sabemos, vamos a colocar la cantidad de días que se le están haciendo pago o que fueron disfrutadas por el colaborador y por último el valor que fue pagado por el mismo concepto. Seguimos con primas. En primas vamos a colocar cantidad en la primera columna, que es la cantidad de días a los cuales corresponde el pago de la prima legal. En primas en pago vamos a colocar el valor pagado de la prima legal con respecto a la cantidad de días. Y tenemos otra columna que es el pago NS para las primas las cuales no representan como un pago salarial, es decir, son las primas no salariales. En cesantías vamos a tener la primera columna de pago, que es donde vamos a colocar el valor pagado por cesantías. En porcentaje colocaremos pues el porcentaje de las cesantías que se están liquidando. Y por último, si hay pago de intereses, especificamos el valor pagado por intereses de cesantías. Seguimos a el campo de incapacidades. En la primera columna vamos a colocar fecha inicio, fecha fin. Esto tengamos presente que de igual forma como lo es con las vacaciones,
En las incapacidades, si diligenciamos cualquier campo, automáticamente los 5 se vuelven de tipo obligatorio. El primero corresponde a fecha de inicio, entonces colocamos la fecha en la que se inició la incapacidad para el colaborador. En fecha fin colocaremos la fecha en que finalizó la incapacidad. La cantidad de días que el colaborador estuvo incapacitado. El tipo de incapacidad debe corresponder también a según la tabla que la DIAN asigna, en donde uno es para común, 2 profesional, 3 para laboral. Entonces, dependiendo del tipo de incapacidad en la cual estuvo nuestro colaborador, debemos asignar el código. Y por último, el pago. Acá en pago colocaremos el valor que se le pagó al colaborador con respecto a la cantidad de días de incapacidad. Continuamos con licencias. Lo primero que tenemos es el tipo de licencia. En este caso tenemos 3 tipos de licencia. Primero maternidad, 2 remunerada y 3 no remunerada. Aquí, como se pueden dar cuenta, este colaborador también, por ejemplo, tuvo licencia dentro del mismo periodo de mes que se está liquidando, por ende tiene 2 líneas dentro de su nómina. La primera corresponde a una de maternidad, la otra corresponde a una remunerada. Entonces acá salimos de tipo de licencia. Continuamos con pago. En pago vamos a colocar el valor que se le pagó al trabajador por el concepto de tipo de licencia. La cantidad, entonces en cantidad, pues la cantidad de días en la que el trabajador o aprendiz tuvo su licencia. Y por último, fecha inicio y fecha fin. Continuamos con bonificación. En bonificación vamos a tener 3 campos. El primero que corresponde a la descripción, en donde debemos colocar una breve descripción pues, de la bonificación que se le está realizando o pagando o liquidando a nuestro trabajador. Dado el caso en el que no tengamos una descripción puntual, podemos colocar bonificación, por ejemplo. En valor vamos a colocar el valor pagado por bonificación y por último vamos a tener otro campo booleano donde debemos colocar true o false según corresponda. En este caso demarcamos true para en caso de que la bonificación sea salarial o un false en caso de que no sea salarial. Continuamos con auxilios. En auxilios tenemos la primera columna que es el valor pagado por el auxilio. En la segunda columna un campo booleano donde debemos demarcar con un true si es salarial, un false si es no salarial y por último una breve descripción. De igual forma, si no contamos con una descripción para dicho auxilio, podemos colocar netamente la palabra auxilio. En caso de haber huelgas, que es el siguiente módulo, tenemos también fecha inicio, fecha fin y por último cantidad, donde vamos a especificar la cantidad de días en los que el trabajador estuvo inactivo por huelga. Seguimos con otro módulo de otros conceptos donde vamos a tener 3 columnas de igual forma. La primera que es descripción del concepto. Debemos colocar una breve descripción del otro concepto que se le está haciendo pago al colaborador, el valor pagado por el concepto y por último otro campo booleano donde demarcamos true para salarial, false para no salarial. Compensaciones tenemos 3 columnas. La primera para tipo de compensación. La primera es compensación ordinaria, la segunda compensación extraordinaria. Debemos colocar una breve descripción de la compensación. En caso de no contar con descripción, vamos a colocar la palabra compensación ordinaria o extraordinaria según corresponda. En este caso, por ejemplo, este trabajador también tuvo una de tipo ordinaria y una de tipo extraordinaria, cada una con su respectivo valor pagado. Continuamos con la segunda, con el siguiente módulo que corresponde a bonos EPCTB. La primera columna va a ser la descripción. Debemos colocar una descripción. Si no tenemos la descripción para dicho bono, colocamos bonos EPCTB. Asignamos el valor pagado. Indicamos si es parte del salario a través de un true o un false, un campo booleano. Indicamos asimismo, en el caso que aplique, si es pago de alimentación y si este pago de alimentación es salarial o no es salarial. En caso de que el trabajador haya tenido comisión, debemos colocar pues el valor de la comisión. En pagos a terceros tenemos descripción y pago a tercero. Entonces en descripción debemos colocar el breve resumen del concepto o la descripción del pago a tercero. En la siguiente casilla el valor pagado por comisión. En caso de que se tengan anticipos, vamos a colocar una breve descripción del anticipo, un valor pagado por anticipo. Tengamos presente también, hago una anotación, que todos estos campos son opcionales. Si nuestro colaborador o trabajador no tuvo anticipo, pago a terceros, no tiene bonos EPCTB, vamos a dejar todos estos campos vacíos, blancos.
Continuamos con salud y fondo de pensión. En salud y fondo de pensión cada uno va a tener su casilla para colocar el porcentaje y la deducción. Recordemos que estos campos son de tipo obligatorio en los casos que aplique. Si se le hace descuento por concepto de salud y de pensión, se debe colocar el porcentaje según la casilla que se indica y el respectivo valor deducido. Para los casos en los que aplique fondo de pensión seguridad profesional, pues vamos a tener 4 columnas. La primera, que es el porcentaje, donde vamos a colocar pues puntualmente el porcentaje que se descuenta, y en la siguiente casilla la deducción SP. En la siguiente tenemos el porcentaje de subsistencia, donde colocamos el porcentaje deducido al colaborador por subsistencia, y en la siguiente casilla el valor deducido. Seguimos con sindicatos. En caso de que nuestro colaborador tenga descuentos por sindicato, entonces colocamos la cantidad de días por los cuales se le hace la deducción y el respectivo valor. En caso de que nuestro colaborador o trabajador aplique para sanciones, debemos colocar en la primera columna una descripción de la sanción, en la siguiente el valor deducido, y por último especificar si corresponde a una sanción de tipo privada o una sanción de tipo pública. Si el trabajador tiene libranzas, debemos colocar una descripción de la libranza, el valor deducido por libranza. Si tiene pagos a terceros, una descripción del pago a tercero y puntualmente el valor deducido por el pago a tercero. Si contó con anticipos, se le hace la descripción al anticipo y se coloca el valor del anticipo. Otros descuentos, tenemos un espacio también para hacer otros descuentos, colocamos la descripción y el valor deducido. Si cuenta con pensión voluntaria, colocamos el valor deducido por pensión voluntaria. Si se le debe realizar retención en la fuente, debemos colocar acá el valor de la retención aplicada. Ahorro fomento a la construcción, en caso de que le aplique, de igual forma colocamos el valor deducido. Cooperativa, el valor deducido al colaborador. Embargos fiscales, planes complementarios, educación, reintegro y deuda. Entonces estos campos, de igual forma como les indicaba anteriormente, son de campo facultativo. Tengamos muy presente la descripción en la fila 5 para poder saber si es obligatorio su diligenciamiento o si es facultativo opcional. Tenemos la columna FE, que es donde en caso de que apliquemos redondeos a las nóminas de nuestros colaboradores, debemos indicar acá cuál fue el valor por el cual se hizo el redondeo. En la siguiente tenemos devengados total. En devengados total pues debe ir el valor total de todos los devengados del trabajador. Y por último tenemos deducciones total, que es donde debemos indicar las deducciones totales realizadas a nuestro colaborador. Una vez diligenciado todo nuestro archivo, el ejercicio de carga que vamos a realizar es netamente teniendo en cuenta la información diligenciada por nosotros. No podemos hacer carga de un archivo que contenga campos, por ejemplo, de descripción, de tipo, importancia. Todo esto lo vamos a suprimir. Entonces acá voy a hacer el ejercicio puntualmente, como si fuéramos a guardar el archivo con las nóminas de estos trabajadores. Entonces voy a tomar la información ingresada, la voy a copiar y la voy a llevar a una hoja nueva. Es importante tener presente que los formatos de fecha siempre se respeten con año, mes y día. Entonces esta es la forma en la que vamos a realizar la carga de nuestro archivo. Por acá yo ya tengo un archivo que es el que vamos a utilizar para realizar la carga. Acá tengo por ejemplo la nómina de un colaborador ya diligenciada y les voy a explicar cuál es el proceso que se debe realizar una vez guardamos nuestro archivo en formato XLS o Excel. Una vez lo tenemos abierto, vamos a dar clic en archivo, guardar como. Buscamos en qué parte lo vamos a guardar en nuestro ordenador. En este caso, por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio. Y es importante tener presente que en tipo debe quedar como CSV delimitado por comas.
Vamos a darle guardar. Voy a cerrarlo y voy a hacer una verificación del archivo para realmente constatar que esté separado por comas y no que esté separado por punto y comas. Esta anotación la hago porque se ha visto la generalidad en algunas compañías que cuando guardan su archivo en formato CSV les delimita las celdas por punto y coma y no por coma. Entonces aquí abrimos por bloc de notas, verificamos que realmente esté separado por comas y una vez verificado ya podemos entonces proceder a comprimirlo en una carpeta .zip. Este proceso lo hacemos dando clic derecho, añadir el archivo, verificamos que el formato del archivo quede como .zip y le damos clic en aceptar. Aquí ya tenemos la carpeta comprimida lista para poder generar la carga de nuestra nómina en el portal de pruebas o de producción de mi nómina. En este caso el ejercicio lo vamos a hacer como les indicaba inicialmente en el ambiente de pruebas. ¿Cómo hacemos la carga del archivo? Entonces al costado izquierdo damos clic en nómina, subir archivo. Aquí en la parte de arriba nos indica qué tipo de archivo es el que vamos a cargar. En este caso especificamos que es un archivo .csv. Damos clic en seleccione un archivo. Este por ejemplo lo tengo guardado en el escritorio, entonces me dirijo al escritorio y sabemos que aquí es donde está nuestra carpeta comprimida. Voy a dar clic en abrir y acá en la parte de abajo nos va a preguntar qué tipo de plantilla es la que estamos cargando. Recordemos que cuando estamos haciendo cargue de nóminas individuales vamos a seleccionar plantilla base, o cuando hacemos cargue de plantillas de tipo eliminación hacemos clic en eliminación. Seleccionamos plantilla base y damos clic en validar y finalizar carga. Esta ventana es donde nos va a indicar cuántos soportes de pago de tipo nómina electrónica estamos realizando, y acá nos va a listar la cantidad de colaboradores que tenemos incluido en el mismo archivo. Entonces en este caso, como ustedes se dieron cuenta en el Excel, solamente tengo la nómina de un colaborador. Hago la verificación básica que corresponda el periodo que estoy liquidando y el trabajador. Doy clic en sí continuar para que inicie con el proceso de carga del archivo. Aquí en la parte de abajo podrán ustedes darse cuenta que está en estado pendiente la generación. Vamos a darle un momento mientras termina de procesar. Una vez procesado el documento, vamos a poder obtener estados tales como procesado o procesado con errores. Estos dos estados nos van a indicar si en efecto el archivo cumplía con las características básicas para realizar el cargue del documento a mi nómina, o en caso de que indique procesado con errores, quiere decir que había errores en la información contenida dentro del archivo. Por ejemplo, en este que se encuentra en estado procesado, damos clic en detalle al costado derecho para que nos indique cuál fue el estado del documento. Entonces aquí en mensaje podemos validar que dice que el documento fue creado satisfactoriamente, más sin embargo el estado del documento fue inválido. Muy posiblemente si le doy clic en inválido nos va a decir que pues la empresa no está autorizada, dado que lo estoy haciendo directamente desde una empresa de pruebas. Damos clic en inválido para verificar los errores del documento. Aquí vamos a poder nuevamente darle clic en ver errores. Y efectivamente nos dice que el emisor del documento no se encuentra habilitado en la plataforma. Recordemos que para poder suplir esta regla de rechazo debemos finalizar todos nuestros procesos de habilitación en el portal de la DIAN, incluyendo el último paso, que es sincronizar a producción. Dado el caso en el que el archivo haya quedado en procesado con errores, vamos a verificar entonces por ejemplo cuál fue el motivo.
Entonces procesado con errores, damos clic en detalle. Y aquí nos está diciendo que la fecha de liquidación fin, por ejemplo, no puede ser vacía. Entonces aquí tenemos pues ya puntualmente las reglas que debemos nosotros verificar directamente dentro de nuestro archivo para ver cuál fue la información que nos hizo falta indicar o cuál fue el código que colocamos, por ejemplo, de una forma errada. Este es el procedimiento que realizamos nosotros para el cargue de nómina electrónica tanto en el ambiente de pruebas como en el ambiente de producción. En un próximo video les estaremos compartiendo cómo se realiza el proceso de carga para las nóminas de tipo eliminación.